gracias al Señor para compartir esta palabra que va a bendecir y va a transformar la vida de nuestros oyentes. En esta hora estaremos compartiendo la palabra bajo el tema Creí, por lo cual hablé. Y tan solo con el título puedo decirte lo siguiente: ¿cuántas veces hemos hablado por cosas de las cuales no hemos creído? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas porque otro lo dijo? ¿Cuántas veces hemos creído convencido solamente porque el otro cree convencido? Pero la palabra creí, por lo cual hablé, Dios anda buscando personas como tú y como yo, que somos de los que vamos a hablar por lo que creemos. No vamos a hablar solamente por hablarnos, sino que vamos a hablar por lo que nosotros creemos. Y asimismo quiero presentarle cómo nuestro apóstol Pablo, antes más bien conocido como Saulo, un hombre cargado de experiencia, cargado de vida, establece la palabra en el libro de las historias, según el libro de los Hechos, su capítulo 9, de que él había pedido a los sacerdotes carta. Él había pedido carta para perseguir a la iglesia, para perseguir a los creyentes. Pero él no se había percatado que a quien él estaba persiguiendo no era simplemente a los creyentes, no eran simplemente a mortales, no eran simplemente a hombres de carne y hueso. Estaban persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesús. Y las experiencias de Saulo en ese momento fueron tan reales que hoy en día podemos leer sus escritos. La mayoría de ellos, inspiración del Espíritu Santo. Cuando digo la mayoría es porque hay textos donde él dice, o hay un texto donde dice, digo yo, no el Señor Jesús. Pero este es otro tema, ¿ok? Ahora bien, me encanta que en esta experiencia vivida, el apóstol Pablo o Saulo, él pensaba que perseguía a los hermanos, que perseguía a hombre común y corriente, hasta que se encontró con Jesús. Quiero decirte que si te has encontrado en situaciones donde has sido perseguido, no estás solo. Y dice la Biblia que el que se levante contra ti, lo hará sin él. Establece la palabra en el libro de Isaías, de que quien haga persecución contra ti no está aprobado por el Señor. Dios no aprueba su persecución contra ti. Entonces, viendo esta experiencia tan vivida del apóstol Pablo, podemos notar que en medio de turbulencias, en medio de dificultades tan fuertes, de la vida de ¿quién? De la vida de Juan el Bautista. De modo tal que desde la cárcel él mandó a preguntar al mismo Jesús si era él o si había que esperar a alguien. Permítame por favor darle lectura en el libro del Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, de verso 18 en adelante. La palabra cita de la siguiente manera: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Dando fin a esta cita, quiero expresarle de que la pregunta por lo cual mandó a preguntar Juan el Bautista no recibió la respuesta inmediatamente. Era simplemente sí, soy yo. Pero los resultados, los hechos hablan por sí solos de que era el Mesías. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era un familiar, un parentesco, un primo de Jesús. Alguien que conocía a Jesús, alguien que vivió, que tuvo evidencia de Jesús, alguien que se le reveló a Jesús. Pero en este momento el hombre entró en duda.
Es posible que nosotros en un momento determinado pasemos por ese proceso de dudar a pesar de poder ver maravillas en el Señor. Acabo de hacer un símil entre el apóstol Pablo y Juan el Bautista. Alguien que tuvo una experiencia en el camino hacia Damasco persiguiendo a los creyentes y alguien que fue testigo de lo que pasó en el río Jordán. Juan el Bautista tuvo experiencia que marcó un antes y un después de su ministerio, a pesar de que él tenía ya en conocimiento de que esto iba a pasar. Fue él mismo quien expresó: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante le voy a dar lectura de este texto. Pero Juan el Bautista tuvo varias manifestaciones. En Mateo capítulo 3 nos enseña que él le hablaba del bautismo y decía: generación de víbora, ¿quién le enseñó a huir, a escapar de la ira venidera de Dios? Todos corrían hacia el bautismo. En ese momento de bautismo, Jesús le llegó a Juan el Bautista, quien en un momento dijo: oye, yo no soy digno de hacerlo, pero os conviene que se cumpla toda escritura. Juan el Bautista tuvo que acceder para bautizar a Jesús. De todos los bautizados en el río Jordán, las manifestaciones que hubieron allí, se registra de que por el bautismo de Jesús, los cielos fueron abiertos. Por el bautismo de Jesús, recibió el Espíritu Santo como corporal de una paloma. Por el bautismo de Jesús, el cielo habló. Bendito me sea Dios. El bautismo de Jesús provocó diversas manifestaciones en ese momento. Evidencias, experiencia tuvo Juan el Bautista, pero en medio de la dificultad, en medio del problema, del proceso, de la persecución, de la cárcel, el hombre dudó. Cualquiera puede dudar, se le puede robar la convicción, pero como comencé el tema, diciendo: creí por lo cual hablé. Tu experiencia te va a hacer hablar, mi experiencia me va a hacer hablar de un Cristo resucitado. Cada uno de los que fueron a las aguas bautismales no tuvieron la experiencia de que una voz dijera: en ti estoy complacido. Estoy complacido. Escúchenlo a él. Una voz del cielo, el Espíritu descendió, el cielo fue abierto. Las manifestaciones le dieron a Juan el Bautista evidencia. Ahora, dice aquí en Lucas capítulo 3, verso 21 al 22, le acabo de recitar, pero quiero leérselo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Esta cita nos enseña de que Jesús, llegando a las aguas, provocó esto. Ahora, el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 29 al 34, cita de la siguiente manera, el cual le debía a ustedes. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El título más maravilloso con el cual se puede presentar al Hijo de Dios fue como el Cordero de Dios. O sea, él no dijo: aquí viene Jesús, el hijo de José, el carpintero. No. Lo presentó como el Cordero de Dios, como el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista tenía la revelación, pero no le conocía. Ahora, cuando Jesús llegó al agua, dice aquí: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Todas las experiencias que tenemos en un momento determinado se nos pueden olvidar. Todo lo que vivimos en un momento de que nos sentimos en persecución, en angustia, en escasez, podemos pensar: Dios no está presente.
y olvidársenos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Cómo Dios nos protegió, cómo Dios nos guardó, cómo Dios proveyó, cómo Dios estuvo delante de nosotros en las dificultades que atravesamos. Se nos puede olvidar en un momento determinado, pero en esta hora, en este momento, quiero recordarte de que vas a hablar por lo que has vivido. Vas a hablar por lo que has creído, vas a hablar por tus experiencias en el Señor. Mientras que las experiencias de Saulo fueron diferentes, podemos entender por qué razón él se expresó de esta manera en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también vamos a hablar. Aleluya. Nosotros vamos a hablar porque hemos creído en el único verdadero Hijo de Dios, en el Salvador, en el que derramó su sangre, en quien entregó su vida, el quien dijo: yo voy a tomar el lugar de Raúl Carmona, yo voy a tomar el lugar del que me escucha. Dios se puso en ese lugar para que nosotros podamos hablar de lo que nosotros hemos creído. La convicción de Pablo le hizo permanecer fiel. Según John MacArthur dice, Pablo permaneció fiel a sus convicciones sin importar el costo. Lo que nos llevan contra la espada y la pared. Lo que nos hace querer retroceder. Lo que nos quiere hacer dudar de aquel que entregó su vida, de aquel que nos liberó y salvó. Nosotros vamos a también, como el apóstol Pablo, a permanecer fiel. No era un pragmático que alteraba su mensaje para adaptarlo a sus oyentes, según MacArthur. Estaba convencido del poder de Dios para actuar por medio del mensaje que predicaba. Tú y yo estamos convencidos del poder de Dios que va a actuar a través de la predicación. El apóstol Pablo mismo expresó: no vine a ustedes con palabrería de sabiduría humana, sino que vine con demostración de poder, porque él confiaba de que el poder de Dios se manifestaba aún tú escuchando, aún tú hablando. El poder de Dios se manifiesta cuando abre la boca y Dios comienza a obrar. Pero eso es después que cree. Después que hemos creído, vamos a hablar. Amén. Tanto el apóstol Pablo como el salmista se expresaron de la siguiente manera. En el Salmo 116, versículo 10, cita de la siguiente manera: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Yo no sé por qué situación puedes estar pasando. No conozco tus dificultades. No conozco tus tribulaciones, no conozco tus tormentas, no conozco tus persecuciones, no conozco tus adversidades, no conozco qué tipo de situación puedes estar atravesando, pero el creer te va a hacer hablar de que Dios tiene el cuidado y el control. El texto que te leí de 2 Corintios capítulo 4, verso 13, nace de un conflicto cuando la iglesia no quería recibir al apóstol Pablo porque no lo quería recibir. Incluso hasta le pedían sus credenciales para poder ser aceptado. Pero el apóstol Pablo dijo tan bien en 1 Corintios capítulo 3, ustedes son mis credenciales. La gente que se había ganado, eso era su señal de que Dios estaba con él. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 al versículo 9, cita de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Aleluya. Tú y yo tenemos en este barro, en este cuerpo, tenemos este tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios, no tuya, no mía, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nosotros entendemos claramente
de que en medio de la dificultad, Dios nos hace permanecer. Que venga persecución, que venga angustia, que vamos a sentirnos no vamos a sentir desamparado. Vamos a sentir persecución, sí, pero no desamparado. No, Saulo perseguía a la iglesia. Se le olvidó que Jesús estaba con la iglesia. Con esta cita voy a dar conclusión. Según el Evangelio de Juan, su capítulo 18, nos enseña que cuando los romanos fueron a perseguir a Jesús, a buscar a Jesús, establece la palabra que cuando llegaron, Jesús le preguntó: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy, y cayeron al piso. Volvieron de nuevo y le preguntaron, vuelvo y pregunto: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Respondió él: yo soy. Volvieron a caer al piso. Voy a hacer aquí un símil. Estoy en el libro, estoy mencionándole a Juan capítulo 18, pero nos vamos a encontrar otra vez con Hechos capítulo 9. Ahora bien, cuando le dijo esta parte, ¿qué pasó allí? La valentía de Pedro se alteró. Pedro sacó el cuchillo. Pedro le llevó la oreja al sumo sacerdote llamado Malco. Pero cuando lo hizo, ¿por qué lo hizo? Porque él vio que con decir yo soy, cayeron al piso. Ok, todo el que te persiga va a caer al piso si viene sin la autorización de Jesús. En Hechos capítulo 9, Saulo perseguía a la iglesia y se encontró con el Señor Jesús, esa luz que lo alumbró, y cayó al piso. Todo el que te persiga sin autorización de Jesús va a caer al piso. En Hechos capítulo 9, cayeron al piso quienes perseguían a la iglesia. Con él estaba Saulo, estaba ahí, cayó. La iglesia, el sumo sacerdote, los soldados romanos persiguieron a Jesús, fueron a su encuentro, pero cayeron cuando él dijo: yo soy. Pedro sacó la espada porque Pedro no estaba en la oración. Pedro se le invitó a la oración de 1 hora, no estuvo porque el sueño le venció a él y a los demás discípulos. Pero sacó la espada para cortar la oreja ¿de quién? Del sumo sacerdote. ¿Cuál es la espada? Es la palabra del Señor, la cual si no hay una oración previa, si no hay oración, si no hay intimidad, cuando saquemos la espada, en vez de edificar, vamos a cortar, vamos a maltratar, vamos a dañar. Pero cuando tiene la oración previa, cuando saque la espada va a provocar que el que te escuche sea vivificado, sea levantado, sea animado y desee tener lo que tienes. Desee buscar más del Señor, desee entrar en conexión con el Señor. Pero tener la espada sin previa oración va a provocar que alguien muera. Va a provocar que una oreja sea cortada. Él dijo: yo soy, y cayeron todo el piso. Por eso te digo, cree para que puedas hablar. Creamos para que podamos hablar. Por lo que nosotros creamos, la gente va a escuchar que vive en nuestra vida Jesús. Padre Celestial, damos gracias por tu presencia. Reconocemos el poder liberador que hay en ti, el cual dejaste, Dios mío Señor, que fluya en nosotros, Dios amado, para hacer milagros, proezas, para glorificarte con poder y gloria. Bendecimos, Dios mío, Señor, a cada oyente. Declaramos tu poder, Dios mío, que liberta, tu poder, Dios mío, que salva, Dios mío, Señor, tu poder que anima, tu poder que restaura en las vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.